Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? No me digan con frío. Es una sensación. Bueno, muchas gracias por venir. Antes que nada, sé que el clima no ayuda, pero bueno, gracias por venir igualmente. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más corto posible, bueno, en la medida que se pueda, de lo preparado, para que, bueno, nos podamos desocupar temprano, ¿sí? Y volver a casa temprano. Bueno, antes que nada les quería preguntar, ya estuve averiguando algo, ¿de dónde trabajan? ¿De dónde vienen? ¿De qué juzgado fueron? Civil 5. Familia, muy bien. Bien. Mi ex juzgado, Civil 4. Ah, sí, bien. ¿Cómo? Defensoría Civil. Sí, claro, bien. Bueno, y acá los chicos de ejecución fiscal que están en una banda. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y? Penal, muy bien. Bueno, esto te va a sonar un poquito del otro lado, de lo civil y comercial, pero siempre está bueno que aprendan todo. Bueno, vos tenés la experiencia penal, pero sí está bueno que tengas también algo, un pantallazo de lo que es civil por ahí. Las cosas de la vida te cambias al civil. O quién sabe, alguno de ustedes pasa al penal. Bueno, en fin, suele pasar, suele pasar. Bueno, antes que nada, nos vamos a presentar. Acá el doctor que me acompaña, que nosotros lo acompañamos a él es el doctor Pablo Sosa Guzmán. Él es juez de primera instancia en lo civil de primera nominación. Y la doctora Cintia Aranda es secretaria de ese juzgado civil de primera nominación. Y mi nombre es Paola Paradi, yo soy secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Menores, Familia y Minas, de tercera nominación, de todo menos penal. Entonces, de tercera nominación. Somos los que estamos en la calle Esquiú, yo estoy en la calle Esquiú, ¿sí? Por eso no nos vemos muy seguido. Ellos están en el edificio principal. Bueno, entonces, bueno, hoy nos convoca distintos temas. Va a comenzar el doctor, va a seguir la doctora, sobre temas, o a la inversa, no sé, pero temas relacionados al proceso civil. Todo lo que tiene que ver con documentación, con decretos proveídos, con alegatos, sentencias de primera instancia. Y después viene mi parte, que es otra cuestión, vamos a hacer un punto aparte, después de un cafecito, hacemos lo que se llama incidentes. Vamos a ver lo que es incidentes, tanto en la parte civil o comercial, ¿sí? Tienen su régimen similar, así que vamos a tratar de conversar sobre eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, en virtud de que, bueno, por respeto a las personas que llegaron a horario, y bueno, vamos a comenzar. Le doy la palabra, doctor. Cintia, te doy la palabra. Sí, que quiero levantar. Bien. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar acá, chicos, a pesar de las inclemencias del tiempo. Yo quiero pedir un voluntario para que lea el artículo 333 del Código de Procedimiento. No tengan miedo. A ver, ¿usted? No sé. 133. Artículo 333. Ofrecimiento de medios probatorios. Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse. Cuando la prueba documental no se encontrare a su disposición, la parte interesada deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra. Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas
sin necesidad de previa petición judicial y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo. El envío de la pertinente documentación o de su propia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la Secretaría con transcripción o copia del oficio. Tratándose de prueba pericial, la parte interesada propondrá los puntos de pericia bajo pena de inadmisibilidad. Este artículo se refiere a la prueba que se presenta, que se ofrece en el momento de iniciar una demanda, en el momento de demanda o de contestar una reconvención. El artículo dice claramente que se tiene que presentar en ese momento. Hay otro momento en el que se puede presentar la prueba, que es el artículo siguiente, que ya le va a tocar leer a otro. Pero lo que quiero que ustedes vean, cómo era el trabajo cuando el expediente era absolutamente en papel. Creo que a todos nos está pasando que tenemos la mitad del expediente en papel y la mitad del expediente digital. Esta es la demanda, no sé si alguien que no conoce el expediente civil quiere verlo. Es una demanda en la que el abogado ofrece ahí mismo la prueba documental. En este caso es prueba documental que se tiene que adjuntar con la demanda. Hay otros casos en los que la prueba, como dicen los artículos a continuación, el 387 y el 388, la parte no cuenta con esa prueba para presentar en el momento de iniciar la demanda, o la parte demandada no cuenta con la prueba documental para presentar en el momento de contestar el traslado de la demanda, y suceden otras vicisitudes dentro del proceso. El artículo 387 dice: exhibición de documentos. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio estarán obligados a exhibirlas o a designar el protocolo o el archivo en el que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que señale. Este artículo, relacionado también con el que sigue, lo voy a leer a continuación para después hacer unas acotaciones. El artículo 388 del Código dice: documento en poder de una de las partes. Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlos constituirá una presunción en su contra. Por ejemplo, la exhibición de documental. Yo en el escrito inicial de demanda digo: señor juez, ofrezco prueba que se encuentra en poder de la contraria, o solicito que se exhiba la documentación que se encuentra en poder de la contraria. La contraria puede ser tanto el actor que inició la demanda como el demandado que contestó a la demanda y que necesita que la otra parte exhiba la documental. En los dos casos, en los dos artículos, la negativa a exhibir la documental o a presentar la documental al juez es una presunción en contra de la parte que se niega a cumplir con la demanda judicial. Tengan en cuenta que si yo presento la documental que me requieren y estoy fuera de la relación procesal y quiero demostrar mi falta de culpa o mi falta de responsabilidad, puedo presentarme con esa prueba, como por ejemplo en la absolución de posiciones. Si a mí me dicen que yo el día martes crucé en rojo, bueno, si yo voy y presento la prueba documental de que ese día martes no estaba en esa esquina, sino que estaba cumpliendo funciones en otro lugar, es una forma de defenderse. Entonces la negativa a contestar es una presunción en tu contra, que el código claramente lo dice al final de los dos artículos. La otra situación que se presenta es cuando el documento se encuentra en poder de un tercero que es ajeno al proceso. Chicos, perdón. En los dos casos anteriores, el ejemplo de una documentación en poder del tercero o que debe exhibirlo es, por ejemplo, un boleto de compraventa que yo extravié.
yo actor extravié y usted que es la demandada lo tiene, el documento lo tiene en original o lo tiene con firma certificada. O por ejemplo puede ser también la documentación de alguna compra, de alguna compraventa, un contrato que se haya firmado de comodato, de uso, que yo no tenga el original o que lo haya perdido, entonces tengo la certeza que usted lo tiene y ese sería uno de los ejemplos de la documentación en poder de otra de las partes. El caso de que la documental se encuentre en poder de un tercero que es ajeno al proceso está previsto en el artículo 389 y dice: si el documento que deba reconocerse se encontrara en poder de terceros, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. Eso quiere decir, yo soy un tercero que no es ni actor ni demandado. Entonces yo digo, bueno, sí, señor juez, yo presento la documentación que usted me requiere, pero solicito que saquen una copia, se la certifique por secretaría y se deje la copia certificada en el expediente y yo me llevo el original. Pero puede suceder que la parte no quiera presentar la prueba, porque no quiere que se presente, no quiere presentarla, o porque puede perjudicarla, o porque simplemente no le interesa presentarse en ese proceso. Con respecto a este artículo, la doctrina, hay una parte del artículo, perdón, que dice: el requerido puede oponerse a su presentación si el documento fuera de su exclusiva propiedad. Ante esta oposición formal del tenedor del documento, no se insistirá más en el requerimiento. Pero, sin embargo, la doctrina sostiene que, más allá de no insistir en el requerimiento, la parte tiene que fundar por qué no quiere presentar el documento. Y no tiene que ser un fundamento de porque no me gusta la actora, soy enemiga de... No, tiene que ser una causa real, una causa verdaderamente importante. Es muy difícil. Por ejemplo, en nuestro caso, autor, creo que nunca se presentó que nos nieguen una documental, pero leyendo... Yo recuerdo, no. Leyendo algunos casos de jurisprudencia, puede ocurrir con las cartas privadas. Cuando la doctora Paradi me envió una carta y después el doctor Sosa Guzmán necesita para un juicio que inició esa carta que ella me envió a mí. Si bien la doctora Paradi es la autora intelectual de la carta, yo soy la destinataria y es de mi propiedad porque fue dirigida a mi persona, entonces yo no quiero que se conozca el contenido de esa carta. Capaz que la doctora me hizo un machete para el día de hoy, y yo no quiero que ustedes sepan, por ejemplo, entonces yo no tengo obligación de presentarlo. Pero tiene que ser fundada mi negativa y el juez, conjuntamente con la valoración de los demás medios de prueba, va a determinar y la parte que se niega a presentar puede ser intimada a la presentación cuando es fundamental para la resolución del litigio, en este caso. A ver, 389. De ahí pasamos... Uy. ¿Eso? Sí, gracias. A los trámites. A los trámites que se realizan, todos deben haber hecho algún trámite alguna vez de una vista, de un traslado en un expediente, ¿verdad? Yo traje acá, no me quiero cruzar por medio, para que ustedes vean que con la digitalización tenemos la mitad y la mitad de los trámites realizados en una y en otra parte. Esto es un libro de trámites que nosotros todos deben conocer, todos deben tener en sus juzgados. Por ejemplo, es de remisión a Cámara. Cada trámite que el juez ordena, elévese a la Cámara, remítase a Fiscalía, a Defensoría. Nosotros dejamos constancia en los libros respectivos. Tenemos libros para cada trámite. Libro de pases a Cámara, libro de mesa de entrada, libro de ingreso de causas, que es absolutamente importante. Sí. Bueno, sí. El trámite, cuando teníamos el expediente papel, nosotros hacíamos una diligencia al dorso del expediente, decíamos el día de la fecha se remiten los presentes autos. Sí. Se anota el número de expediente, el número y la carátula completa del expediente, la cantidad de fojas, muy importante,
y la fecha. Y está firmado por la persona que lo recibe. Bien, y sello, por supuesto, del juzgado. Por eso es importante mantener los libros de trámites internos del juzgado, porque uno tiene la certeza del trámite que se realizó, primero y principal, el cumplimiento de la manda del juez, que está efectivamente cumplido lo que él ha ordenado, que efectivamente fue recibido en la repartición que corresponde. Por eso es que nosotros pedimos siempre el sello y la media firma de la persona que lo recibió. Porque después viene el abogado y te dice, yo me fui a fiscalía y el expediente ya lo devolvieron, dice que hace un mes que ustedes lo tienen. Entonces, por eso siempre preguntamos en mesa de entrada. Yo empecé trabajando en mesa de entrada. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo recibió? Por eso es fundamental, por lo menos en nuestro juzgado, ahí Gaby, que trabaja con nosotros, sabe que tienen que aclarar en el libro cuando recibieron un expediente que viene de otra repartición. Sobre el libro de ingreso de causas. Antes de la digitalización, inclusive antes del LexDoctor, acá debe haber varios que conocen el LexDoctor. Sí, ¿no es cierto? Teníamos solamente el ingreso en papel, tanto de las causas y de todos los demás trámites. Una vez que se dio inicio a la tarea con el LexDoctor, teníamos que volcar toda esa información de expediente por expediente. Ahora también hacemos lo mismo con el IURIX. Una vez que la causa es remitida a Mesa Única de Entradas, le damos ingreso igualmente, seguimos usando el libro, porque para nosotros, o sea, para mí particularmente, el soporte papel es un respaldo único. Se te apagó la máquina, se cortó la luz y queda la constancia en el expediente, quiero decir, en el libro. Bueno, así tenemos todos, así son todos los libros de los que la Secretaría y el jefe de despacho tienen que velar por su seguridad. Acá la doctora habló de algo muy importante que es la foliatura de los expedientes. Es absolutamente importante y yo a los chicos que decretan siempre les digo que cuando ellos se ponen en la tarea de foliar un expediente, más que todo cuando es un expediente grande, de 3, 4, 5 cuerpos, vos ya lo conocés el expediente, porque ya fuiste foliando foja por foja. Además, alivianás la tarea del que, por ejemplo, va a realizar un informe de secretaría, del que ya vamos a hablar, del informe de prueba, ni hablar del llamado para sentencia definitiva. Cuando se tiene que trabajar en la sentencia definitiva y empezás a ver el expediente y de la foja 190 pasás a la 450, te querés morir porque hay que foliar todo y vos ya estabas haciendo referencia a fojas 20, se presentó el doctor Guzmán, a foja 50 contestó la doctora. Entonces es fundamental la foliatura con el sello como corresponde. Es más, si nosotros remitimos un expediente a cámara, acá la doctora me va a dar la razón, y no está foliado y sellado, nos lo devuelven para que lo mandemos como corresponde. Aparte, perdón. Sí, no, por favor. Perdón que te interrumpa. Porque me tomo el atrevimiento porque ellos dos son de primera instancia, donde se tramita todo, digamos, y a mí me toca la parte de cámara de apelaciones donde los expedientes remitidos por primera instancia llegan y llegan mal foliados o ustedes van a ver donde va, en los expedientes físicos, donde va la foliatura, tiene 3 números, no tiene 1, tiene 3, tachado, el bis, ter, 4, o sea, no es así, es poco serio un expediente así, entonces es necesario que sea prolijo, por lo tanto debe contener un solo folio, por eso es que el hincapié en que se preste atención al momento de hacer la foliatura. Cuando uno está haciendo la foliatura, está haciendo foliatura, nada más, no con el celular o atendiendo a otra persona, es concentración para eso porque es muy importante. Y debe cerrarse los folios también, los cuerpos cuando se terminan cada 200 hojas. Se debe cerrar con una contratapa, digamos, cerrado en tal y tal y firmado por el secretario actuario. Es así con la foliatura de los expedientes, es fundamental para la tarea que va a seguir y más aún cuando lo remitimos a las cámaras. Bueno, ahora otra de las tareas que tenemos dentro del procedimiento civil son los trámites.
previos, por supuesto, a la sentencia definitiva, como las vistas establecidas en diferentes artículos. Por ejemplo, el artículo 81 del Código de Procedimientos dice: producida la prueba, que deberá ser compuesta, se dará traslado por 5 días comunes al peticionario, a la otra parte y al organismo de determinación y recaudación de justicia. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá, acordando el beneficio total o parcialmente o denegándolo. Aclaro que este artículo es previo al artículo 78 que habla sobre el beneficio de litigar sin gastos. Para hacerlo más fácil, una vez que las partes hayan producido toda la prueba para demostrar que el actor, por ejemplo, no tiene los medios para costear las costas de todo el proceso, el juez dicta una resolución previa vista a la otra parte que se puede oponer a la concesión de ese recurso. Nosotros hemos tenido un expediente muy controvertido, no puedo dar los nombres porque nos vamos a comprometer, en los que la actora, sí tenía los medios, pero el costo del proceso, si salía en su contra, iba a ser realmente tremendo. Entonces, ahí hay toda una discusión doctrinaria de por qué se concede el beneficio de litigar sin gastos. Pero como nosotros ahora solamente estamos limitados a hablar sobre los trámites, los plazos de las vistas, por ejemplo, está esta vista que se corre a las partes del beneficio de litigar sin gastos antes, obviamente, previo al dictado de la sentencia. Disculpe, Cintia, que la interrumpa también, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos ante todo y bueno, saludo a la gente también que está conectado vía Zoom. Bueno, gracias por venir, gracias por estar, como decía, un programa de televisión por ahí. Además de ello, disculpe, Cintia, ¿no? Sí, el tema esto de los plazos de las vistas, hay que hacer un distingo ahí también cuando se trata de un juicio ordinario o sumarísimo. Todo, digamos, vista que se corre, ahí tenemos que distinguir. Si se trata de un proceso ordinario, es por 5 días, ¿sí? Y en el caso de un proceso sumarísimo, es por 3 días. La norma del artículo 498 alude al trámite del proceso sumarísimo y más allá que tiene un trámite muy especial ese proceso, bueno, ahí le dice expresamente el plazo que se corre, ¿no es cierto? Es de 3 días. Disculpe. Yo te les traje acá, chicos, porque para mí no hay mejor forma de aprender que viendo físicamente cómo es el trámite. Tenemos un decreto en el que se ordena: de la declaratoria de herederos solicitada, cóllase vista al Ministerio Público Fiscal. Este es un decreto, ¿cierto?, de los que nosotros redactamos a diario. Y como nosotros tenemos ahora este sistema mixto, también tenemos que hacerlo de esta forma digital. Además de dejar constancia, si es que se puede, en el expediente físico, porque hay expedientes físicos que ya están avanzados, entonces uno puede hacer una diligencia, pero hay otros en los que no, en las que en su mayoría ya es un expediente digital. Entonces esta es la diligencia que se hace para correr la vista al fiscal o al organismo que fuere. Ministerio Público de Menores, por ejemplo, las oficinas públicas, dentro de la propiedad, rentas. Bueno, y del artículo 498 ya les adelantó el señor juez que los plazos son más cortos por el trámite del que se trata, y la vista es por 3 días, la vista. Bueno, doctor, ¿puede pasar al tema siguiente? Bueno, esos son los libros de los que también estuvimos hablando, del ingreso de causas, que todavía nosotros lo usamos como es un libro gigantesco en el que tenemos hace años. El libro de préstamos a profesionales, además de anotar en el libro respectivo, también anotamos, dejamos constancia en el sistema, no solamente en el IURIC, sino también en el ex-doctor, por cualquier eventualidad que después se nos escape. El libro de pases o remisiones y elevaciones a cámaras es el que les mostró la doctora Paola. Doctor, Sí. ¿quiere pasar al punto siguiente? Sí. Acá ya hablamos. Informe de secretaría.
El informe de secretaría. Yo no sé, chicos, si previo a esta clase ustedes ya estuvieron viendo procedimiento civil, apertura a prueba y todo eso. Sí, por eso es que ahora me toca hablar sobre el informe de secretaría. Pasado por prueba, toda la producción. Ah, bien. Luego de que las partes... A ver, sí, diga. Sí. Que deberíamos agregar, me parece de suma importancia, ya nos dirá la doctora que está en cámara, es en las vistas. Nosotros estamos en mesa de entrada, primero se saca letra, luego vincular a los fiscales y a los empleados de fiscalía. Sí. Eso porque es lo que hace eso es lo más caso... importante. Me parece que eso también es muy... Sí, por supuesto. Muchas gracias por la acotación porque es parte del nuevo sistema, del IURIX. Bueno, una vez que las partes, dependiendo del proceso, que ustedes bien saben, cuando es un trámite ordinario, no es por 40 días la apertura a prueba, a veces son años y años que dura la etapa probatoria, lamentablemente. Entonces, una vez que se produjo toda la prueba, o que no se produjo y una de las partes solicita el informe de secretaría porque considera que su parte cumplió con toda la prueba que ofreció oportunamente, el secretario de actuación realiza un informe de secretaría en el que dice: señor juez, le informo que la causa se va a prueba según si es ordinario o si es sumarísimo, que el actor produjo la siguiente prueba y el demandado la siguiente prueba, es mi informe. Puede suceder que toda la prueba esté producida, entonces se realiza la clausura de la etapa probatoria y se ponen los autos a los fines del artículo 482, que es el de los alegatos del doctor luego. Pero puede suceder que falte la prueba, que no se haya producido. Entonces, la parte puede pedirle al juez, puede instar la producción de su prueba pendiente y decirle: señor juez, pido nuevas fechas de audiencia, pido nuevos oficios, hasta finalizar con la etapa probatoria. Hay también, ¿cómo le va a actuar? Hay también dentro de, previo al informe de secretaría, que es usado en nuestro juzgado, no sé, en los otros juzgados civiles, cuando la parte solicita que se realice el informe de secretaría sabiendo que la contraria no tiene toda su prueba producida, para nosotros eso importa un acuse de negligencia, de lo cual llamamos autos y se dicta una sentencia en la que, comprobado el estado del expediente y estudiada toda la prueba que se haya producido o no, se dicta en esa resolución, que es un auto interlocutorio, se dicta la negligencia de la parte que no produjo su prueba. O también se tiene en cuenta si desistió de la prueba, y ahí mismo en esa sentencia se ponen los autos a los fines del 482. También les traje un ejemplo de esa sentencia, si alguien la quiere ver. Acá la tienen, si la quieren pasar. Bueno, el alegato ya es del señor juez. Bueno, con respecto... Disculpe, la interrumpo. Sí, de todos esos modelos que están trayendo, después los van a poder dejar, ¿no es cierto?, para la escuela. Sí. Porque Walter, los chicos, les van a mandar por mail a los inscriptos, porque les explicábamos la vez pasada que para el trabajo final puede consistir en cualquiera de estas cuestiones que uno está viendo en cada módulo. Secretaría, como los ya... Claro. Entonces después se los van a mandar por mail a los modelos de cada proceso. Acá traje también para demostrar la tarea que tenemos, que por ahí se nos complica un poco con el IURIX y con la mitad papel y la mitad IURIX, de lo que es, doctora, esto también lo vamos a dejar, que son los trámites vistas de cómo se realiza en el expediente papel y la constancia que hay que dejar, que debemos dejar en el sistema IURIX. Ahí las chicas que saben manejar bien el sistema. Esta constancia del IURIX nos viene re bien a lo que todavía no estamos digitalizados, porque nosotros estamos, los comerciales y ejecución fiscal, estamos aprendiendo en todas las clases porque no estamos. Claro, esta diligencia, doctora, es la que se hacía en el expediente, que decíamos el día de la fecha se corre vista al Ministerio Fiscal número 1 y la firma del que lo recibió. Ahora nosotros, en la medida de lo posible, si el físico lo permite,
lo realizamos en el físico y en el digital. Pero en este caso el expediente inició ya digital, así que todas las constancias están en el IURINS, salvo los libros en los que nosotros, además de esta pequeña diligencia que consta en este papel, igualmente lo anotamos en un libro para tener certeza de dónde está, del organismo al que se remitió y más que todo la fecha. Bueno, si alguien tiene alguna consulta. Sí. Sí, perdón. Que en familia todavía no tenemos el IUREX, estamos con Lex Doctor, y el tema de informe de secretaría de producción de prueba, generalmente por la naturaleza de los procesos que trabajamos nosotros, una vez que hacemos el informe y hay alguna prueba pendiente, intimamos a la parte actora o demandada para que en cierto plazo, generalmente no es más de 5 días, la inste o la desista bajo apercibimiento de tener por desistido y pasar a los alegatos en el proceso que corresponda, digamos, en los Claro, ordinarios. en nuestro caso la prueba tiene que ser instada por la parte. Nosotros no podemos obligarla a instarla, salvo después que transcurrido, que son otros temas, no quiero mezclar, pero que transcurrido determinado tiempo, el expediente está sin movimiento, lo separamos para guardarlo entre los expedientes paralizados y eventualmente, si el señor juez considera, dictar la caducidad de instancia o archivarlo. Porque a veces los expedientes están años ocupando los casilleros y ustedes saben que no tenemos más espacio. Bueno, eso es todo por mi parte y les paso a mi señor juez. Bueno, miren, yo me voy a volver un poquito para atrás al comienzo porque, bueno, me toca hablar un poco de qué son las providencias, ¿no es cierto? Bueno, las providencias son las resoluciones simples o no que dicta el órgano jurisdiccional dando inicio al proceso de conocimiento o de otra naturaleza, por ejemplo, un juicio ejecutivo, ¿sí? Estas providencias pueden ser simples cuando son de mero trámite y la firma el secretario, ¿sí? O cuando se da curso a un proceso, al inicio de un proceso, puede ser un proceso de daño, un proceso sucesorio, ya la firma el juez. Como toda providencia, tiene que tener ciertos requisitos o formalidades, entonces tener fecha, lugar, año y la firma del juez o del secretario según corresponda. Bueno, eso en cuanto a las que son las decretos o providencias, ¿sí? Un poco sumando acá lo que dijo la doctora Aranda. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Lo que dijo la doctora Aranda sobre el informe de secretaría, bueno, es esto, ¿no es cierto?, un informe circunstanciado que da cuenta a la Secretaría de Actuación, dando cuenta o informando sobre la prueba colectada y producida en autos. Como decía la doctora, puede suceder que después de ese informe que se hizo, la Secretaría de Actuación, surja que ha quedado prueba pendiente de producir, ¿sí? Entonces, una de las partes puede, supongamos que surgió del informe que quedó una prueba pendiente, por ejemplo, una testimonial, una documental en poder de terceros y una confesional, y que esa prueba haya sido de la parte demandada. Bueno, la parte demandada, por ejemplo, la parte demandada se puede, digamos, pretender, les diría, instar la prueba y insistir con esa medida probatoria, ¿no es cierto? O puede suceder que no le interese producirla la prueba. Entonces va a venir la contraria y va a plantear una acusa de negligencia. Instituto que está regulado por el artículo 384 del Código de Procedimiento. Ahí se va a formar un pequeño incidente y va a haber un auto interlocutorio donde se va a hacer lugar o no a esa acuse de negligencia, ¿sí? A ver, ¿por qué no me lo...? Entonces, eso quiero que queden claro, que es, digamos, un informe bien pulido, circunstanciado, afinado que hace la Secretaría de Actuación, porque lo que le va a servir al juez para ver cuál es la prueba que se ha producido en auto y de la que va a valorar llegado el momento de dictar sentencia, ¿sí? Bueno, antes de los... bueno, les hablo ahora de los alegatos, ¿sí? No tengo para dónde.
Ahí está. Solamente los Les alegatos. hablo sobre los alegatos, digamos. Bueno, el alegato está normado, contemplado en la norma del artículo 482 del Código de Procedimientos y, es un escrito facultativo que hacen las partes, ¿no es cierto? Porque más allá que lo pueden hacer, también como que no lo pueden hacer, por eso es un escrito facultativo. Puede suceder que una de las partes está litigando y viene tranquilo en el proceso, entonces, entre comillas, esto que voy a decir, sabe que lo puede ganar, entonces no se va a preocupar tal vez en alegar, ¿sí? Sí le puede servir al colega, al abogado, para hacerlo al alegato, porque le va a servir como una prueba, como una etapa más, llegado el momento de regular los honorarios, ¿sí? Bueno, ¿qué es alegar? Digamos, es exponer, es, digamos, argumentar, es un escrito que hace la parte para tratar de enervar, de debilitar la prueba de la adversa, de la contraria, y donde va a ir poniendo todo el desarrollo de la prueba que su parte ha producido a lo largo del proceso, ¿sí? Bueno, el tema de los alegatos, les voy a ir leyendo acá una ayuda de memoria que tengo. Ahí encontré, doctor, Sí. la filmina. Bien, bien. El artículo 482 en una de las partes dice, pónganse los presentes autos a los fines del 482 del CPC, notifíquese por cédula. Bueno, esa providencia, digamos, se notifica por cédula, como les decía, y también se puede notificar el colega, el abogado, con una diligencia en el expediente, ¿sí? El plazo para alegar es individual, son 6 días, pero el plazo para presentar el alegato es común. Ahora le explico. Una vez que ha quedado firme el plazo ese para alegar los 5 días más un día más por el plazo ese de gracia del artículo 124 y 156, ahí empieza a correr el plazo. Primero el actor, el demandado o el codemandado, la citada en garantías. Supongamos que hay varias partes en el proceso, ¿sí? La lleva la parte actora por 6 días al expediente o puede no llevarlo, ¿no es cierto? Tal vez no le hace falta. Pero si lo llevó la actora, sabe que en el 6º día tiene que devolver el expediente, sobre pretexto de perder el derecho a alegar, ¿sí? O si no, le va a estar, supongamos que no lo devuelva y tiene que venir la demandada pidiendo que suspenda el plazo porque le está corriendo el plazo justamente para poder alegar, ¿sí? Y el plazo para presentar el alegato es común. ¿Qué significa esto? Que las partes los pueden presentar al alegato a los 12 días, al 18º día, según sean las partes que hayan intervenido en el proceso. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Me entienden? ¿Quieren preguntar algo? Sí. 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 No, yo lo que quería que se aclare es qué se hace, qué hace el juzgado si lo presenta la parte el 6º día, la parte actora. ¿Qué se hace con el escrito? Y bueno, lo reservamos. Se lo reserva. Eso es lo que quería que exacto, que dijera. Quede claro. Queda reservado, ¿me entiende? Si lo presentó no queda a la vista. No. Eso, porque si no, va a haber, supongamos la demandada, lo que alegó, ¿me entiende? Entonces, eso se lo reserva, ¿sí? Gracias. Después, el artículo 483, lo voy a leer. Dice, el 483, llamamiento de auto. Sustanciado el pleito en el caso del artículo 481, transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado y el juez, acto continuo llamará auto para sentencia. ¿Sí? Es decir que una vez que las partes han analizado todos los alegatos, ya se llama autos para dictar sentencia. Ahora, efectos de llamamiento de autos, y esto acá quiero que presten atención porque acá entramos a un tema que son las medidas para mejor proveer. Dice el
84. Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrá presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo la que el juez dispusiere en los términos del artículo 36, inciso segundo. Estas deberán ser ordenadas en un solo acto. Bueno, esta que dice salvo las medidas, bueno, alude a lo que se llaman las medidas para mejor proveer o medidas para mejor sentenciar. Que, bueno, estas medidas también son discrecionales del juez, son, digamos, medidas que dicta pura y exclusivamente el juez cuando, a su modo de ver, hay situaciones que tal vez a lo largo del proceso no le queda claro una situación. Les voy a dar dos ejemplos que se me han presentado a mí en el ejercicio de la jurisdicción, digamos, en distintos momentos de un proceso. Uno, al momento, en un caso fue un interdicto, cuando recién se iniciaba, y el otro fue en el caso de un proceso de usucapión, cuando ya la causa estaba ya concluyéndose. Me acuerdo que se inicia la acción y me piden una medida cautelar de prohibición de innovar. Entonces, no estaba muy bien, no había sido muy prolijo el colega cuando hizo la demanda, redactó la demanda, entonces yo no tenía muy claro bien cuál era podemos decir, la delimitación cartográfica del inmueble, donde yo tenía que, sobre el inmueble al cual me pedían que se lleve a cabo esa medida de prohibición de innovar. Entonces, ¿qué hice? Haciendo uso de estas facultades ordenatorias e instructorias que a mí me da el artículo 36 del ritual, yo dispuse una medida para mejor proveer. Ordené que sea, digamos, el oficial de justicia que se constituya en el inmueble y lo verifique, a ver, y entonces ahí ya me echó más luz la situación y ya pude definir la situación y despachar a posteriori favorablemente la medida que me habían solicitado. Y otro caso fue al revés, digamos, al final de un proceso también que increíblemente, siempre digo, a veces en estos juicios de, por ejemplo, de usucapión, los reconocimientos judiciales son las reinas de las pruebas, ¿no? Y también, increíblemente, no me habían ofrecido esa prueba. Entonces tuve que suspender el llamado de autos, dictar una medida para mejor resolver, y en este caso fue un juez de paz que se constituyó en el inmueble, creo que era del Alto, si mal no recuerdo, y me llevó a cabo la medida. Entonces yo le pedía que por ejemplo, que me determinen si había signos, vestigios de actos posesorios, si había alambrado, la antigüedad de esos alambrados, que son como unas pautas clave para, llegado el momento de fallar, para ver si la demanda puede tener recepción favorable o no. Entonces, en eso consisten las medidas para mejor resolver. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Doctor, yo quisiera, Sí, las veces que nos ha sucedido que estando ya el expediente para sentencia definitiva, además del caso el que usted mencionaba de la prescripción adquisitiva, nos ha sucedido que, bueno, que era ineludible cuando fallece una de las partes. Sí, bueno, hay que... Bueno, dígale. Bueno, estábamos trabajando con el doctor en un expediente en el que fallece una de las partes. Había un demandado, dos demandados, y uno de los demandados fallece. Entonces, el codemandado denuncia el fallecimiento y siguió el procedimiento hasta el dictado de la sentencia definitiva, que el fallecimiento se produjo ahí en el límite. Entonces tuvimos que suspender el llamado para sentencia definitiva y ordenarle al actor que denuncie a los herederos del demandado y corra el traslado como corresponde, volviéndose todo el procedimiento atrás en ese sentido. En este caso no se presentaron los herederos, no hubo ningún heredero, así que una vez que se cumplieron los plazos para la contestación del traslado, nuevamente el doctor firmó el llamado de autos, el que quedó firme, y podemos dictar la sentencia, que pasó hace poco, sí. Gómez contra Cabral. Lo tenemos muy presente. Sí. Alude a la... Sí. Cuando dice la cesación de la representación, ¿cuándo se da? Cuando muere el demandante, el mandatario, esa norma es. ¿Sí? Bueno, fue así. Durante el curso,
estando ya el expediente adentro para resolver, nos enteramos que nos dan cuenta el abogado de la actora que había fallecido uno de los demandados, porque eran dos. Sí, eran dos demandas. Bueno, una vez que ya pasamos, digamos, a estas medidas para mejor proveer, ¿no es cierto? Vamos a pasar a lo que son las sentencias. ¿Sí? Bueno, la sentencia es el acto procesal que pone fin. Sí, diga. Sí. Perdón, antes de que pierda. Sí. Yo para que lo tengan en cuenta porque nos interesa cómo son las personas que proveen, que cuando, no sé si lo llegó a decir o tal vez a mí se me pasó, que cuando se dictan estas medidas para mejor proveer por el juez, tienen que ser notificadas las partes. Eso es algo que hay que controlar y en el proveído, porque a veces ordena una inspección ocular y le interesa, por ejemplo, a la parte actora, y la parte actora es diligente y le interesa y diligencia el oficio y todo, pero si el juzgado omite notificar, y como es, cuando el expediente está con llamado de autos, está cerrada, las partes no van a ver el expediente, están eximidas. Quedó cerrada la discusión, como se dice. Claro, eximidas de control del trámite. Entonces, cuando hay un previo así, de medida para mejor proveer, el juzgado tiene que ser cuidadoso que estén notificadas las dos partes, las tres partes, todas las partes, porque no hay sentencia, ha pasado algo, digamos, inusual, las partes están esperando la sentencia. No ha salido la sentencia, sino que hay una medida que es de prueba y que tienen que tener la posibilidad de controlarla todas las partes, ¿no? Sí, que estén debidamente notificadas por cédula, que yo creo que hace el juzgado. Claro. Porque La hace pueden el querer juzgado. ir a ese acto, digamos, controlar esa prueba, como dice acá la doctora, ¿me entiendes? Entonces, gracias por la Eso quería decir Sí, que no quede para la gente que provee, cuando se tienen estas pedidas, finalmente es notifíquese por secretaría, por cédula, a las partes. Sí, de hecho así lo hacemos siempre, doctor. El juez es muy cuidadoso en ese sentido de ordenar que la medida que acaba de dictar sea notificada íntegramente, todo el motivo por el cual nosotros ponemos advertido el suscrito que sucedió tal, el fallecimiento del demandado, el señor tanto, el que se domiciliaba en tal lugar, haciendo mención al acta de defunción, a todo eso, notifíquese íntegramente el contenido del presente decreto a todas las partes. Y eso lo realiza la secretaría, nuestro juzgado de 2 secretarias de actuación y una de relatoría en la que estoy yo, y confeccionamos las cédulas y nos aseguramos de que una vez que estén notificados y agregadas las cédulas diligenciadas, el señor juez pueda continuar con la tarea del dictado de la sentencia. De hecho, lo hacemos, por suerte. Bueno, le decía que, avanzando, supongamos que hizo esa medida para mejor proveer, ya el expediente ya está listo para poder dictar sentencia. Bueno, llega la etapa de la sentencia, que, como le decía, es el acto procesal que pone fin al proceso de conocimiento o de otra naturaleza, por ejemplo, un juicio ejecutivo también. Toda sentencia tiene esa estructura. Ustedes sabrán que tanto la sentencia interlocutoria o la definitiva consta de un visto, un considerando y un resuelvo en el caso de las interlocutorias. Y de las definitivas, ¿no? La estructura es vistos, la resulta, el considerando y un fallo. ¿Sí? El juez tiene plazos para dictar la sentencia. ¿Sí? Acá tenemos que también hacer una distinción según se trata de un juicio ordinario o según de un proceso sumarísimo. En el caso de un proceso ordinario tiene 40 días, en el caso de trate de un juez unipersonal, o 60 días, en el caso de un tribunal colegiado, ¿no es cierto? En el proceso sumarísimo son 20 días, creo, y 10, si no me falta la memoria, según se trate también de un proceso en juzgado unipersonal o colegiado. Y en el amparo, por ejemplo, para dictar sentencias son entre 10 y 15 días. Estos plazos se cuentan a partir de que el expediente ya queda listo a despacho adentro. A partir de ahí se cuentan el plazo, eso que tiene el juez para dictar sentencia. ¿Sí? No sé, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? A ver, digan. La diferencia de la estructura de las dos sentencias, doctor, le faltó. ¿Qué necesita?
No, ya está. Directamente pasa después a alegato. Bueno, los alegatos ya algo les dije, ¿no es cierto? No sé si quieren hacerme algunas preguntas, no sé, digan. ¿Eh? ¿No? Doctor, yo quisiera Dígame. que hagamos la diferencia entre la estructura, usted la mencionó, Sí. de una sentencia interlocutoria Sí. y de una sentencia de... Bueno, digamos, la sentencia interlocutoria, ¿no es cierto? Vemos que tiene lo que se llama el vistos, que es donde se pone el epígrafe del expediente. El considerando, donde se hace el planteo tanto de la actora como demandada, supongamos, y culmina con un resuelvo. La diferencia que tiene con la definitiva, que se lee después del visto, viene la resulta, ¿no? Se le suma como un cuadrito más, por decirlo así. Entonces, es ahí donde se hace se detalla cómo ha quedado trabada la litis, lo que dijo la actora en el libro introductorio de demanda y lo que dijo el demandado en la contestación de demanda, o por ejemplo, si hubo reconvención también, ¿sí? Entonces, dígame si quieres aportar algo. La prueba, hacemos mención a la prueba. Claro, sí. Después Por de la ejemplo, parte... todo lo que hace, digamos, hay una norma del 386, a ver si la quiere leer también, Sí, doctor. y se va valorando todo, aunando todo el material probatorio, toda la prueba que se ha rendido en autos. Sí, el artículo 386, apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de toda la prueba producida, sino únicamente de la que fuera esencial y decisiva para el fallo de la causa. Esa norma le está indicando de que el juez no va a incurrir en un error el hecho de que al momento de fallar no mencione a toda la prueba, ¿no es cierto? Supongamos, valoró la prueba testimonial, la informativa, la confesional, un informe que vino, no sé, de una fiscalía, supongamos, y dejó de valorar otra, pero no por eso es que ha fallado mal, ¿me entiende? No. Esta norma uno lo está habilitando diciéndole que no es que hace falta que valore todo el material, el caudal probatorio que han ofrecido las partes en el escrito de constitución del proceso. ¿Sí? Sí, por ejemplo, nos sucede con los testimonios. A veces los testigos dicen exactamente lo mismo con el cambio de algunas expresiones. Entonces el señor juez aúna todo ello resumiendo y diciendo, los testigos son contestes o son coincidentes en decir tal cosa. No lo tenemos que mencionar a todos los testigos porque es... han venido peinados los testigos. Claro, han venido medio preparaditos de entrada. Entonces, ¿para qué perder tiempo, no? Claro. O por ahí con los testimonios, es muy gracioso eso, como pasaba, gracioso y lamentable, porque por ahí es idéntico. Pero también por ahí tenemos prueba que es sobreabundante, como la prueba documental, que la presentan en el momento del que yo les estaba explicando hace un rato, del artículo 333, y después en la producción de la prueba, la solicitan mediante oficio, mediante informe, y remiten la misma prueba, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Por ahí el expediente es de 5 cuerpos y 3 de los cuerpos es la misma prueba, presentada al principio con la demanda y después con el informe o con la remisión que hagan las fiscalías, por ejemplo. Y a eso no hacemos mención a las dos cosas, obviamente. Bueno, un agregadito. Sí, diga. Ahí van a ir viendo cuando veamos los distintos tipos de procesos, que bueno, ahora sobre todo estamos viendo civil y comercial, ¿no? Después de la feria judicial en agosto vendrá familia y laboral, que es los días martes. Y ahí van a ir viendo ustedes, sobre todo para la gente que es más nueva en el Poder Judicial, que es tan importante, por ahí los que tienen cierta antigüedad ya lo tienen más clara la diferencia, pero nunca... Siempre el público se renueva, como decimos. Sí. Entonces, siempre que son detalles, van a ir notando la diferencia de los procedimientos. En este caso, cuando veamos los módulos de juicio ejecutivo, de las ejecuciones, van a ver las diferencias
grandes que hay por la brevedad de los plazos de esos procesos, con los procesos ordinarios que mayormente estamos viendo en estos primeros módulos, que son de los civiles, que están mayormente los juzgados civiles. Tenemos procesos ordinarios de cobros de pesos también en el comercial, pero son siempre relacionados al vínculo comercial justamente, entonces muchos van sin contraparte, cosa que no sucede en los procesos ordinarios civiles, que entiendo que la mayoría sí tienen contraparte, son bien controvertidos, exacto. Entonces, ahí lo que decía la doctora Cintia, justamente van a ver la diferencia de las sentencias, porque en los procesos más rápidos, ágiles y breves, como son en las ejecuciones, se hace una depuración muy grande de la prueba y se rechaza la que es inconducente, inoficiosa, que en los procesos civiles generalmente hay una amplitud probatoria, como decimos siempre. Entonces quería resaltarles eso para que vayan viendo en el transcurso de los módulos las diferencias que van surgiendo entre los distintos procesos, que son claves al momento, sobre todo de uno cuando lo tiene el expediente en mano o al digital, se van a ir dando cuenta que, y bueno, justamente cuando llega esta etapa de las resoluciones, la valoración de la prueba, lógicamente, va a ser una sentencia más larga, porque tienen que referirse a todo el material probatorio que lo llevó a la convicción al juez para resolver en uno u otro sentido. Y cosa que en los procesos, ya van a ver cuando tengamos los módulos de comercial, es mucho más concreto, porque es una prueba generalmente documental que te va a resolver por llevar adelante o no el juicio. Cosa que acá, en cambio, tiene otra merituación mucho más larga. Acá lo que dice la doctora, un poco le adelanto. Si quieren, léanlo al artículo 498. Hay que tener siempre tengan un consejo, una sugerencia, siempre tengan en cuenta ese artículo, porque es un artículo que le da todas las pautas, las directrices que rigen a un proceso sumarísimo. Son, a veces, algunos colegas se han tragado algunos plazos, por decirlo elegantemente, o comido algunos plazos, porque todos los plazos son más cortos. Ahí, por ejemplo, ahí le dice se ofrecerán, por ejemplo, 5 testigos, los plazos, como veíamos recién, son de 3 días, solo serán apelables la sentencia definitiva, la que aceptan o deniegan medidas cautelares. Así que siempre, cuando puedan, léanlo al artículo 498 del Código de Procedimiento, porque... ¿Quiere que lo lea, doctor? Léalo, por favor. Sí. Trámite sumarísimo. En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiere, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario con las siguientes modificaciones. Inciso 1. Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental. Inciso 2. No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento ni reconvención. Inciso 3. No procederá a la presentación de alegatos. Inciso 4. Todos los plazos serán de 3 días, con excepción del de contestación de demanda y el otorgado para expresar y contestar los agravios de la apelación, que serán de 5 días. El término de prueba será de 10 días y se podrán ofrecer hasta 5 testigos. Solo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en relación y en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo. Y por último, el inciso 6 dice: la resolución definitiva se dictará en el plazo establecido en el artículo 34, inciso 3D, que ya lo refirió el doctor. Bueno, esto es lo que toca mi parte dar. Venga, doctora, para. ¿O alguna pregunta? No sé, perdón. ¿Alguna pregunta, algo? Doctor, el fallo, ¿sí? Sí. No. A ver, acá yo le hice una consulta a la doctora Marcela Sí. que le decía, para los que no estamos ahora en civil, si tienen muchos casos de proceso sumarísimo, ahí me estaba por contar. Sí. Sí, también lo puede decir el doctor. Sí, hay muchos tipos de procesos que son sumarísimos por disposición del código. Tenemos todos los interdictos,
los interdictos de recobrar la posesión, los interdictos de retener. Siempre que entre un interdicto va a ser sumarísimo. Los desalojos, no todos los desalojos, pero los que son por falta de pago, por vencimiento de contrato, que también son juicios bastante usuales. Las acciones posesorias también son sumarísimas. Y Las adecuaciones las contractuales. adecuaciones con todas las acciones Duelen. de defensa del consumidor son sumarísimas. Siempre que se invoca defensa del consumidor ya va por juicio sumarísimo. Todas las acciones de consumo. Y los daños en un monto, cuando son montos menores al que establece el código expresamente, también van por sumarísimo. Así que sí, hay muchos juicios sumarísimos. Sí. Son Sí. bastante usuales. Hay mucho tipo de juicio que va por el trámite sumarísimo. Por eso ahí le decía, vio que le dice la norma que todos los plazos serán de 3 días, salvo para expresar agravio. Es cuando, por ejemplo, salió, pongamos, una sentencia definitiva y tienen que expresar agravio. Ese plazo para la expresión de agravio son de 5 días. O cuando, por ejemplo, salió un auto interlocutorio y el expediente se va a ir a la Cámara, ese plazo para expresar los agravios cada parte, ¿no es cierto? Tanto el agraviado como la otra parte va a tener 5 días para expresar el agravio. Pero los plazos, las vistas, las calidades son de 3 días. Hay que hacer siempre esa distinción, ¿sí? Bueno, paramos acá, no sé, o sigue la doctora Paradi. Bueno, sí, menos, 7 minutitos. Sí, sí, 7 minutitos. Bueno, vamos a continuar, así ya con algo más calentito y algo en la panza. Vamos a continuar para no dilatarlo tanto, ¿sí? Bueno, mi tema de hoy es incidentes, como habíamos adelantado al comienzo de la jornada. Incidentes es vamos a hacer un punto aparte de lo que estaba tratando lo que estaban hablando acá los doctores y bueno, continúo con lo mío. Vamos a tener en cuenta primero que todo lo que es incidente está en un capítulo del Código Procesal Civil y Comercial. Está en el título 4, capítulo 1, a partir del artículo 175, que contiene la definición de incidente. Este artículo dice que es toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial. Tramitará por pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo. Esta definición está nombrando o dando las características especiales y particulares que tiene el incidente. La más importante de esa es la cuestión que tuviese relación con el objeto principal. Todo incidente es una cuestión controvertida, contenciosa, anexa, que tiene relación con el objeto principal que se discute en el expediente principal, con el objeto del expediente principal. Es todo acontecimiento sobreviniente accesoriamente que se puede dar en el curso de la instancia del proceso en los procesos ordinarios y especiales. Después vamos a ver del sumarísimo. Esta, como les decía, marca la primera característica esencial, que es la conexidad que tiene que tener la cuestión debatida en un incidente con el objeto principal. Vamos a hacer una breve calificación de cuáles son los incidentes. Hay incidentes nominados, innominados, suspensivos y no suspensivos, típicos y atípicos, impugnativos y no impugnativos. Los nominados son aquellos incidentes que, como la misma palabra lo está diciendo, son aquellos que tienen un nombre específico dado en el Código Procesal Civil. Yo les voy a ir dando ejemplos y esos ejemplos pueden ser algunos nominados y otros pueden ser suspensivos, o sea, pueden reunir las características. No necesariamente es uno y no en el otro, ¿sí? Pueden ser compartidos. Por ejemplo, hay dos casos de incidentes contemplados en el Código Procesal que tienen un nombre que ustedes, gente que trabaja en los civiles, lo va a sentir, le va a sonar muy familiar,
el beneficio de litigar sin gastos o la caducidad de instancia. Tienen ese nombre específico, por lo tanto, son un nominado. Los innominados, todo lo contrario, los que no poseen un nombre específico en el código, por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, ¿sí? Los suspensivos, la misma palabra lo está diciendo, los que suspenden el curso del proceso principal. Y los no suspensivos, los que no suspenden. Ahora, la regla general en materia de incidentes es que el incidente no suspende el proceso principal, el curso del proceso principal, salvo que el juez así lo considere, ya sea porque para eso tiene que evaluar razones de economía procesal o puede tratarse de una cuestión controvertida, importante y necesariamente debe suspenderse el proceso principal para tramitar el incidente. Puede tratarse también de una cuestión en la que se encuentre vinculada o puede una eventual violación al derecho de defensa de las partes. Por lo tanto, es necesario que el incidente así planteado suspenda el proceso principal, ¿sí? Esa es, si suspende o no suspende, es lo que debe decidir el juez. La regla general es que no suspende el proceso principal, salvo que el juez así lo considere. Y para eso, teniendo en cuenta estas valoraciones que le estaba diciendo. Y en ese caso lo debe decidir el juez por un proveído o por una sentencia. Eso es irrecurrible. Los típicos y atípicos son aquellos incidentes que tienen una regulación en el Código Procesal. Vuelvo a caer en los incidentes de beneficio de litigar sin gastos o en la caducidad. Tienen una regulación específica. Y los atípicos no están regulados en el Código, ¿sí? No tienen un trámite a seguir puntual en un capítulo, en un título especial en el Código. En esos casos, todo esto, este capítulo que yo les estoy mencionando a partir del 175, el capítulo 1 del título cuarto, se aplica de manera supletoria a aquellos incidentes que tienen ya una regulación, o sea, de los típicos, ¿sí? En lo que no esté previsto en esa regulación, debe aplicarse lo que está establecido en este capítulo, ¿sí? Y los impugnativos y no impugnativos. Es decir, acá no se emite un juicio de valor, digamos, para ver si considera que se debe impugnar el incidente, el proceso principal, sino que en este caso debe ser valorado por el juez, ¿sí? Los caracteres de los incidentes, lo que yo les mencionaba al principio es la conexidad. Debe versar sobre una cuestión conexa, controvertida, accesoria, de nuevo, al objeto principal. Debe ser sobreviniente, es decir, que debe surgir una vez que ya está en curso el proceso principal, ¿sí? También puede darse en algunos casos especiales en los que la parte o terceros pueden promover el incidente cuando aún no está iniciado el proceso, ¿sí? Van a ver, uno de los incidentes nominados es la intervención de terceros. En esos casos está previsto, es de un típico y está previsto en el Código Procesal. Es sobreviniente, bueno, la pretensión que motiva el incidente debe haber acontecido una vez que está trabada la litis, lo que yo es salvo casos especiales. ¿Qué significa la traba de la litis? Esto es, nosotros tenemos ante un proceso un actor que demanda y un demandado que contesta una demanda. Puede haber casos especiales en los que existen terceros citados o terceros que solicitan la intervención, ya sea porque tienen derecho
a poder intervenir en ese juicio, tienen un interés a intervenir en ese juicio. La traba de la litis significa cuando ese actor demanda y el demandado contesta la demanda. En ese caso, es esta. Nosotros, pues, en la facultad nos enseñaban con la traba de la litis con esta. Esta es la traba de la litis. Se hace un gesto, digamos, de que uno demanda y el otro contesta. Esa es la traba, ahí está trabada la litis del proceso, ¿sí? Debe haber una resolución previa. Los incidentes deben ser resueltos, ya les voy a explicar mejor, deben estar resueltos de manera previa al objeto principal, ¿sí? Salvo que se trate de cuestiones, por ejemplo, en materia de alimentos, la gente de familia lo va a saber eso, en los que es necesario primero se dicta una sentencia definitiva, fijando unos alimentos, y luego hay un incidente de cese de alimentos o aumento de cuota alimentaria, ¿sí? No constituye el prejuzgamiento, no configura un juicio de valor para, en lo que se resuelve en el incidente, no constituye un juicio de valor con respecto a lo que se va a resolver eventualmente en la sentencia definitiva. Por eso no implica prejuzgar. El juez no está prejuzgando, ¿sí? Y a petición de parte interesada, de terceros o de parte interesada, lo que yo les decía recién, puede ser promovido por la parte actora o la parte demandada o por los terceros que intenten hacer valer su derecho. Y van por pieza separada. Debe tramitarse por una pieza separada que se agrega a la principal. Lo que todavía están con expediente físico es el famoso por cuerda, que, bueno, se identifica de esa manera, pero significa que van juntos, es el papá y el hijito, digamos así, hablando vulgarmente, ¿sí? Entonces, el principal con el accesorio, que es el incidente. Ya con respecto al trámite de los incidentes, ¿quién es competente para entender? Según el artículo 6, inciso 1 del Código Procesal, establece que el juez que entiende en el objeto principal es el competente para entender en el incidente. Así está fijado. El 177 dice cómo debe iniciarse, cómo se promueve. El incidente se promueve. Esa es la expresión. No se opone, sino que se promueve. Las excepciones, hablando por ejemplo de falsedad material, esas se oponen, ¿sí? El incidente se promueve. Si en el escrito dice interpongo incidente, no está mal. Lo correcto sería de que promueve el incidente, ¿sí? En este caso, así como en otros que ustedes tengan alguna duda con respecto a la terminología, o están haciendo un decreto y no saben cómo continuar con cómo hacer, qué palabras utilizar, váyanse directamente al código. Ustedes tienen que trabajar con el código al lado. Entonces, la letra, la expresión, la palabra que dice el código es la que ustedes deben poner, ¿sí? O sea, si tienen alguna duda, siempre recurran, acá está todo. Tienen están todos los remedios acá para las dudas. El 177 dice que el incidente se forma con el escrito que lo promueve y con la copia de la resolución y demás piezas procesales del principal que lo motivan, y que indicar en las partes, señalando las focas respectivas. El secretario y jefe de despacho harán la confrontación. Un ejemplo típico de un incidente típico es el de la nulidad, por ejemplo, de la notificación de la demanda antes de la traba de la litis. O sea, no se puede trabar la litis por el tema de que está planteado la nulidad de la cédula de traslado de la demanda, ya sea porque el domicilio no es el correcto, porque no se le dejó a la persona indicada, porque no se hizo la doble visita para la notificación de la demanda prevista en el código, porque se lo dejó a una persona menor de edad, por ejemplo.
Entonces, en esos casos o el plazo, o los días, el día, hay problema con el día, estás enmendado, raspado, no salvado, en fin. Entonces, en ese caso se plantea la nulidad de la notificación de la demanda. Un ejemplo típico que les estoy diciendo. En ese caso, ¿cómo voy a formar? Con el escrito que promueve el incidente más la cédula de notificación, que sería la pieza procesal, que a la que hace referencia acá del principal que está motivando el incidente. ¿Sí? Lo presentan en copias y la parte, el secretario, el actuario o actuaria deberá, o el jefe de despacho deberá hacer la confrontación, es decir, si esta sí es la misma que la que me está presentando acá, ¿sí? Eso es fundamental para los jefes de despacho, prestar atención a la documentación o piezas procesales que se adjuntan por cuerda, ¿sí? El 178 hace referencia a que el escrito que planteara el incidente deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos, en el derecho y ofreciéndose con él toda la prueba. Debe reunir todos los requisitos de un escrito judicial, el escrito que promueve el incidente. Es decir, debe tener su objeto arriba, suma, objeto, distintos nombres tiene, y tiene la carátula, el nombre del expediente, bien individualizadas las partes, y debe tener, bueno, la persona que se presente, ya sea con letrado patrocinante o el apoderado, que se presente el apoderado, deberá especificar bien la personería y todo lo demás. Deberá constituir domicilio procesal y el que constituye acá en el incidente debe ser el mismo domicilio procesal que constituye en el principal. ¿Sí? Y muy fundamental es el tema de que debe contener un relato de los hechos en forma concreta y sucinta, digamos, en los que se está basando, volviendo al ejemplo de la cédula, que le dejaron la cédula a un menor de edad, y debe estar también detallado el derecho invocado el derecho en el que se ampara, ¿eh? En el que se establece cuál es. En este caso deberá expresar cuál es que produce la nulidad, cuál es el interés que tiene y el daño que produce en el caso que esa cédula sea considerada válida. Por eso es necesario que se sea de que está promoviendo que se declare la nulidad. Y con él deberá ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Ya vamos a ver en tema de prueba, la prueba es muy acotada porque los plazos son acotados también en materia de incidentes. El juez está facultado para rechazar in limine el incidente, que no reúna todos estos requisitos. In limine es una expresión en latín que significa rechazarlo sin darle trámite, sin trámite, rechazarlo de plano, digamos así, ¿sí? Sin necesidad de correr traslado, no, sino que simplemente al constatar que no están dados los requisitos establecidos, requeridos, digamos, por los requisitos para el incidente, puede rechazarlo in limine. Por supuesto, tiene que hacer un fundamento, tiene que expresar su fundamento, y esa resolución puede ser apelable con efecto, y va a ser con efecto devolutivo. El artículo 185 es el que se refiere a la resolución. Una vez que está contestado el traslado, se ofreció prueba, está producida la prueba, o cuando no se produjo prueba, digamos, no se ofreció, no se produjo, o no se ordenó prueba de oficio tampoco, o cuando ya se produjo toda la que estaba ofrecida, el juez sin más trámite dictará resolución. Esta resolución deberá ser dictada en el plazo, tiene plazo, en el plazo de 20 días, y a ver si no me estoy olvidando. El traslado que yo les explicaba hace rato es el traslado por 5 días, se abre a prueba por el término de 10 días. Las pruebas que yo les decía son acotadas. El código hace referencia puntualmente a las testimoniales, no más de 5 testigos por cada parte,
y los testigos deben declarar en la sede del juzgado, no declarar, por ejemplo, en un juzgado de paz, sino que deberán trasladarse hasta la sede del juzgado. No más de 5 testigos. ¿Qué pasa si en un incidente se ofreció 8 testigos? El juez deberá solamente determinar la fecha de audiencia para los 5 primeros, ¿sí? Con respecto a las periciales presentadas, no es que cada parte va a poder ofrecer un perito de parte, sino que el juez va a determinar un solo perito, de oficio va a determinar el perito, y no va a haber un consultor técnico. La figura del consultor técnico es cuando en aquellos casos en que se amerita una explicación más específica, técnica, para que puede ocurrir en los juicios ordinarios, a veces es necesario. Pero en el caso de los incidentes no puede haber lugar ese consultor técnico. Y de los peritos va a ser declarado de oficio, y las partes no van a ofrecer perito de parte. Y en los casos de los juicios sumarísimos, los incidentes, puede plantearse, pero en ese caso el juez es el que deberá fijar los plazos para, en que se va a desarrollar el incidente. Y va a tener la precaución debe tener la precaución de tomar todos aquellos recaudos para evitar que se desnaturalice el objeto principal del juicio, ¿sí? O sea, en resumen, los incidentes son esos juicios accesorios que tienen cuestiones importantes a resolver, que el juez debe resolver con anterioridad al dictado de la sentencia, pero es necesario que no dilaten el tiempo, no extender el proceso. Fíjense en aquellos casos en que sea suspensivo el incidente. Va a estar suspendido el proceso principal hasta tanto se resuelve el incidente, y a veces el incidente nunca puede ser más, no puede durar mucho tiempo, ni tampoco puede tener 3, 4, 5 cuerpos, porque se desnaturalizaría, digamos, el proceso principal, ¿sí? Bueno, yo les voy a plantear acá algunos modelitos. Por ejemplo, estos son todos nombres ficticios, expedientes ficticios. Este es un modelo de sentencia de un incidente de un beneficio de litigar sin gastos. Bueno, ya les dije que el beneficio tiene un régimen, está estipulado, es un típico, entonces ahí está establecido cuáles son los requisitos que debe contener el todo beneficio de litigar sin gastos. Tiene el vistos, el considerando, haciendo referencia a lo que el doctor recién expresaba de las partes de una sentencia interlocutoria. Todo incidente se resuelve por sentencia interlocutoria, no definitiva. La definitiva es la que resuelve el proceso principal. Las demás sentencias anteriores a las definitivas son interlocutorias, ¿sí? Y una vez que se dictó la sentencia definitiva, si hay una aclaratoria, por ejemplo, de la definitiva, es sentencia definitiva aclaratoria, ¿sí? Bien. Esta sentencia, por ejemplo, de un beneficio de litigar sin gastos, tiene el vistos, el considerando. En este caso, se expresa que a fojas tal se presentó el señor fulano de tal, que por carecer de recursos económicos suficientes para solventar las costas y los gastos del expediente número tal y tal, carátula tal, por ejemplo, daños y perjuicios. O sea, tienen que hacer referencia, en el caso del beneficio de litigar sin gastos, hacer referencia al principal donde voy a ocupar el beneficio, ¿sí? Donde va a ser válido ese beneficio de litigar. Se sigue relatando que se tiene por iniciada la causa, se ordenan las medidas probatorias, a fojas tal se libran los oficios. Ustedes saben que el beneficio de litigar sin gastos tiene como les decía, un régimen establecido donde se producen pruebas tendientes a demostrar la situación patrimonial de la persona que lo está solicitando, ¿sí? De manera de no vulnerar su acceso a la justicia.
que a fojas tal se luce la cédula, obra el oficio diligenciado, obran cédulas, los informes, las testimoniales, la prueba producida se corre traslado a la peticionaria, a la contraria, el informe socioeconómico, todas las pruebas que la parte ofreció relativas al beneficio de litigar sin gasto, permitidas por el beneficio, ¿sí? Y hay una pequeña valoración, cabe destacar, en qué consiste el beneficio, ¿no?, para asegurar la prestación del servicio de justicia, la garantía del derecho de defensa en juicio. Se hace una pequeña valoración el juez, y por todo lo expuesto y las constancias de auto, y lo previsto en los artículos tal y tal, es decir, que la sentencia tiene que contener la invocación del derecho sobre la que las normas, los artículos invocados para fundarlo, ¿sí? Resuelvo aprobar las medidas, las pruebas ofrecidas y rendidas, y conceder totalmente el beneficio de litigar sin gasto al señor fulano de tal, DNI, número tal y tal, con los alcances del artículo 84, tal, para tramitar el expediente tal, tal y tal. Eso es lo que debe contener el resuelvo, importantísimo, el resuelvo del beneficio de litigar sin gasto. Están todos los datos, ¿sí? Se expide copia certificada, y bueno, lo de forma que viene a ser la protocolización, la notificación y oportunamente se archiva. Señor. Se aclara totalmente porque se puede proceder parcialmente. Exactamente, me sacaste el pensamiento. Sí, cuando dije totalmente, el beneficio puede ser concedido parcialmente, ¿sí? Pues, y así aclararlo, por supuesto, y en la valoración debe especificar por qué. Después tenemos, esta es un incidente de fijación de canon locativo, muy común también en materia civil. Bueno, antes que nada, lo que ven arriba es el acto de protocolización, que en realidad es un sello en algunos casos, pero bueno, yo le escribí ahí para que sepan, lo vean bien, corresponde al libro de protocolos de sentencias interlocutorias, que son uno de los tantos libros que el secretario tiene a cargo y debe llevar en cada juzgado, ¿sí? Que seguramente ya lo vieron a esto al principio de este curso. La identificación, que es una sentencia interlocutoria con su número, el lugar y fecha en la que se dicta, los vistos, los autos tal, el incidente tal, la especificación. El considerando, bueno, similar a lo que veníamos viendo hace rato, que se presente el doctor fulano de tal o el señor fulano de tal, manifiesta el fallecimiento del causante, la pequeña valoración, la foja tal, se llama auto para resolver, como le digo, la valoración que tiene, como lo que surge, si se puede poner alguna doctrina o jurisprudencia en la que se funde lo que ustedes están diciendo para darle mayor fuerza, digamos. En lo posible, si ustedes están haciendo algunas sentencias por ahí o con el momento que les toque, la jurisprudencia que fijen, esto es, no sé, una sugerencia nada más, que sea lo más actual posible, ¿sí? Acá yo le dejé casualmente del 2011 para que vean que eso no es, pongamos una del 2020 en adelante mínimo, ¿sí? O sea, no pongamos tan atrás, no pongamos del 86, y hay sentencias definitivas con jurisprudencia de 1986, incluso hasta con otro código civil, aunque las situaciones sean similares, las normas similares, pero tratemos de poner alguna jurisprudencia más novedosa, ¿sí? Más nueva en el tiempo. La doctrina igual, ¿sí? Por eso les puse acá esas dos acotaciones como para hacerles ese tipo de sugerencias, ¿sí? Cuando les toque hacer borradores de sentencia, tengan en cuenta eso. Sobre todo para la parte que está leyendo la sentencia. Porque el letrado, bueno, los abogados, bueno, está bien, lo van a saber, ¿entiendes? Pero la parte que, por ahí hay partes que les interesa leer toda la sentencia. A veces simplemente se quedan con lo que el abogado le dice o le entrega la copia. Pero un señor, imagínense un señor que quiere que le fijen el canon locativo y le están invocando una norma o una jurisprudencia que va válida, totalmente, pero viejita, del 86, o sea, queda como que
uy, ese año ganamos el mundial, o sea, medio que no, es mejor más novedosa, ¿sí? Por ello resuelvo, hacer lugar al incidente de fijación de canon locativo y imponer las costas. Esta es otra cosa, cuando se resuelve el incidente mediante la interlocutoria, siempre debe expedirse sobre las costas. ¿Sí? Debe contener la imposición de costas o la referencia a las costas, ¿sí? Sello y firma. Otra cosa también que les quería decir, cuando en todo incidente, cuando se promueve el incidente, tiene que ser como todo escrito judicial y también debe contener, por supuesto, la firma de la parte o del letrado. Esas cosas son muy importantes que se controlen cuando se promueve el incidente, ¿sí? Que tengan las firmas, que cumplan con las acordadas respecto a los márgenes, a la tinta, a la letra, en fin, establecidos, ¿sí? Si llega un incidente que que no tiene el derecho, que no tiene los hechos fundados, que carece de la firma, y ahí es en los casos en los que el juez puede rechazarlo en límite, ¿sí? En uno de los casos. ¿Puedo agregar algo? Ahora con la digitalización, chicas, ustedes están a full con la digitalización en los civiles, los letrados tienen que escanear esa presentación, además de hacer la presentación en papel, tienen que subirlo al sistema. Y a veces, en esa tarea de escanear, el escrito no se entiende. Por ahí escanean cruzado, por ahí sale una mano completa, por ahí sale unas uñas rojas, unas uñas, unos anillos, así, una cosa espantosa. Al revés. Claro, parece así, pero... Claro, entonces, bueno, son todas cuestiones que uno las tiene que ir puliendo y aprendiendo a que para mí no hay como el papel, pero bueno. Sí, doctor. En los incidentes que no todos son por piezas separadas, hablo de los que son por piezas separadas, de los que hablaba Paola. Con la digitalización, ¿cómo los tienen? ¿Como expediente relacionado? Sí. O sea, proveen el principal y tienen un expediente que en algún lado aparece. Claro, entre las opciones. Porque ya no está la cuerda. Exacto. Entre las opciones que nos da el sistema hay un ítem, pop-up, le llamaban las chicas de la capacitación, a mí nunca hay un ítem, hay un puntito en el que da la opción de relacionarlo al expediente, a este incidente, por ejemplo, con el principal. Por eso a veces le sale la carátula. Ya después con el doctor vamos a hacer una carpetita y la vamos a dejar acá en la secretaría para los chicos que todavía no tienen la digitalización y para los que quieran. Sale la carátula del expediente principal y abajo en rojo dice con expediente relacionado. Entonces uno hace el clic ahí y le sale ¿Cuál el está expediente vinculado? La causa madre, digamos. Exactamente. Sí. Una recomendación que yo siempre digo es que tienen que estar, que creo que ya lo dijo Paola, pero que justamente por eso, cuando los veíamos con las cuerdas, es fácil. Sí. Bueno, ahora aparecerán en rojo en el sistema, claro. pero los incidentes tienen que resolverse. O sea, hay que tenerlos presentes que están allí, alrededor del proceso principal, que a veces está suspendido. Sí. Entonces, hay que mirarlos, hay que tenerlos presentes. Esos incidentes. Digo, ¿no? ¿Y cuán importante es eso, lo que usted dice, doctora Soria? Hay que resolverse porque se suspende la causa madre, la causa principal, tras este incidente. O sea, vaya si será de importancia resolver el incidente que se ha planteado para poder avanzar con la causa principal. ¿Sí? Aparte también hay que tener en cuenta que a veces no hay un solo incidente, hay varios. Entonces hay, por ejemplo, dos beneficios. Las partes, cada una tiene un beneficio de litigar sin gastos. Puede haber un incidente de nulidad, como les decía. La caducidad de instancia, si bien es un incidente típico, en algunos casos muy excepcionales, que creo haberlo visto en el interior, sobre todo, jurisdicción del interior, en la que lo hacen por cuerda separada. Ellos todavía no están digitalizados, entonces todavía está el expediente y el hijito de caducidad de instancia.
En la mayoría de los casos he visto que se sigue tramitando, se tramita en el medio, el medio del juicio principal, ¿sí? Sí, así en nuestro caso. Sí. Así lo En hacemos. la Cámara también, cuando se plantea caducidad, porque también hay caducidad de segunda instancia, ¿sí? A ver. En algo de comercial, por ejemplo, en un pequeño concurso, un incidente de autorización de transferencia de inmueble y levantamiento de inhibición. Un título largo, o sea, por lo tanto es un atípico, es un innominado, no tiene un nombre concreto, sino que está puesto de acuerdo al objeto, ¿sí? Bueno, la protocolización, como les decía recién, la sentencia, individualización, el visto, el considerando, bueno, ahí está detallado. Esto todo queda, o sea, es simplemente para ilustrarlos el modelo de sentencias interlocutorias que deciden incidentes civiles y comerciales en este caso, ¿sí? El resuelvo. Bueno, se autoriza el precio. Y el último, esto es muy importante para cuando hagan borradores de sentencias, es el tema, el último punto del resuelvo, que es el famoso de forma, ¿sí? ¿Qué significa de forma? Es decir, que tiene que protocolizarse, notificar, en este caso, en que está el ejemplo, indica a quién debe notificarse, a la sindicatura y a la concursada, ¿sí? O, por ejemplo, está resolviendo alguna cuestión interviene un perito, notifíquese al perito, por ejemplo, ¿sí? Y notifíquese y firme. Nosotros, bueno, ya lo tengo incorporado con el tema de la Cámara de Apelaciones, en ese caso se agrega y firme, una vez firme, bajen los autos al juzgado, ¿sí? O sea, hay que contar los plazos y una vez que queda firme se baja, se hace la diligencia de bajada, perdón. Bueno, ¿alguna pregunta? Y a ver si acá hay alguna pregunta en el chat. No, No alcanzo a ver. no. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Podemos contestar. Señor. De la copia del incidente. Sí. 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 ¿Es similar a la certificación de la copia? No, no tienen que ser copias certificadas. No es necesaria la copia certificada. En algunos casos sí es necesaria la que sean copias certificadas, porque el original ya está en el principal, ¿sí? Pero sí tienen que estar agregadas. O sea, no vale decir remitirme a la foja tal del principal. No, tiene que estar agregada, ¿sí? Se tiene que correr el traslado también pertinente, por supuesto, por el plazo de 5 días. Y todo esto, lo que es plazos, lo que es forma, trámite, juez competente, todo eso está en este capítulo de incidentes, ¿sí? Y este capítulo de incidentes, lo que quiero reiterarle para que se les fije más, este capítulo de incidentes es de aplicación supletoria para aquellos incidentes que sí están previstos, como el de la caducidad, como el del beneficio de litigar sin gasto, como una intervención de terceros. O sea, en lo que en eso no esté previsto, se aplica esto, ¿sí? Y en todos los demás que no esté previsto, se tramitan por estas normas del incidente del capítulo a partir del 175. Van a quedar las copias, los modelitos, como saben, son modelitos muy típicos, muy básicos, digamos, sencillos. Hay de todo tipo de incidentes, hay más complicados también, pero para que ustedes tengan un conocimiento somero de lo que es los tipos de incidentes, ¿sí? Son estos que son los más comunes, digamos, comunes de ver y de resolver. Bueno. Yo digo, bueno, muy bien. Entonces, gracias a ustedes. Gracias por quedarse hasta entonces. Gracias. Qué vergüenza. Bueno, nos despedimos, los esperamos.